Periodismo que construye, periodismo que crea un mundo mejor, un mundo mejor. Periodistas en sábado. Periodistas en sábado. Muy buenos días, amigos y amigas de Santa Mónica Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Periodistas en sábado. Gracias por acompañarnos en el programa, como cada fin de semana, a través de la plataforma radial y también de la televisión digital. Hoy nos acompañan como invitados el profesor Manuel Alarcón Díaz, a cargo de Gestión Pedagógica de la UGEL de Chota, y también el profesor Edwin Edquén Sánchez, dirigente provincial del Magisterio Chotano, afiliado a la FENATEP. Señor Jaime Hidrogo, muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo están, amigos de Santa Mónica Radio? Aquí un gusto nuevamente estar en este fin de semana en Periodistas en Sábado y agradecer la presencia de nuestros invitados para abordar lo que se refiere al tema de la educación. Efectivamente, el tema considerado para hoy es los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2024, la ENLA, y el Proyecto Educativo Local PEL, sobre el que también están siendo encaminadas acciones por parte de la Dirección Regional de Educación. La bienvenida a nuestros invitados, profesor Edwin, gracias por estar aquí. Buenos días. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Agradecer al equipo de Santa Mónica. Y igual, ¿no? Estamos acá para poder también estar en esta tertulia, en este debate, en este análisis de lo que es el tema educativo, ¿no? Muy importante. Bien. Saludar también a quienes nos escuchan y están atentos a este programa. Bien, profesor Manuel, gracias por estar en Santa Mónica Radio y Televisión Digital. No, gracias, Santa Mónica, por hacer estos programas que de todas maneras a la audiencia lo va a tener actualizado respecto a estos indicadores de aprendizaje de las instituciones educativas y además de los instrumentos de gestión que usted menciona, ¿no? Un saludo también a usted y a don Jaime. Muy bajos los resultados de la ENLA 2024, aunque desde el Ministerio de Educación ven que hay un avance, pero si vemos bien el asunto, realmente es muy preocupante. Y por el otro lado también es preocupante el proyecto educativo local, por ejemplo en el caso de Chota, todavía no se implementa, sin embargo ya es necesaria una actualización y como lo ha indicado también el director regional de educación, ninguno de los proyectos educativos locales de las 13 provincias está actualizado. Para comenzar, profesor Manuel, una breve referencia sobre la naturaleza de la ENLA. Bien, estas evaluaciones surgieron por los años 2007, pero antes del 2007 el gobierno nacional del señor Fujimori en los años 90 dispuso que el Perú sea parte de una organización internacional llamada OCDE que evalúa los aprendizajes de manera estandarizada. Entonces, de los años 90 hacia adelante ya había indicios de que el Perú estaba en la órbita internacional para ser evaluado de manera estandarizada. En los años 2000 comienza la evaluación PISA, que se llama un Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, y el Perú es incluido, que se evalúa a los estudiantes de 15 años de edad, que tengan escolaridad. Y luego ya el 2007 el Perú hace genera una unidad de medición de la calidad en el Ministerio de Educación. Es una unidad que se encarga netamente de generar estos instrumentos de evaluación y aplicarlos. El aplicador es el INEI, no es el Ministerio de Educación en sí, quien luego que aplica, regresa los datos y es la unidad de medición de la calidad de la educación quien ya sistematiza estos resultados y lanza y los publica, ¿no? Entonces, pero la publicación casi nunca se da en diciembre del mismo año. Las evaluaciones se hacen en noviembre, pero no se difunden los diciembre ni los enero, se difunden hacia abril o mayo, como usted ha visto, del año siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay acá? Ya también hace varios años, 3 o 4 más o menos,
es que en todos los planes de trabajo de cada institución educativa ya está organizado en base a compromisos de gestión escolar. Los compromisos de gestión escolar, que están en 2 bloques, el primer bloque son compromisos estratégicos y los segundos son operativos. En los estratégicos, en el primer compromiso de gestión escolar de la institución educativa, hay 4 indicadores, 2 que se refieren a las evaluaciones de la misma institución, a evaluación del aula, y 2 que se refieren a evaluaciones nacionales, regionales o locales. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el director o la comunidad educativa plantea estos logros, ¿no? Pero mira solamente los primeros indicadores, que es, por ejemplo, incrementar el nivel satisfactorio, el nivel de evaluación en evaluación local, en evaluación de aula. Y el otro es reducir el nivel de logro de inicio o previo al inicio, pero en evaluación de aula. Esos mismos indicadores están para evaluación nacional o regional, pero ahí es cuando recién nos encontramos en una barrera. Si miramos todos los bimestres o trimestres, los docentes suben a una plataforma llamado CIAGIE los resultados de sus evaluaciones, pero ahí estamos bien. Ese es el problema, no debería haber esa diferencia, porque se supone lo que estás trabajando en el aula y evaluando no difiere mucho de la evaluación nacional, o son divergentes ambas evaluaciones. No debería, claro. Sí, no debería, pero resulta entonces que habrá que analizar en esta conversación qué está sucediendo. Claro. Aquí hay un tema, ese es un poco casi contradictorio, claro. Lo que explica el especialista de la Unidad de Gestión Educativa Local. Sobre todo porque, hay que ser sinceros y realistas, porque la educación está sufriendo una crisis bastante profunda en todos sus aspectos. Por más esfuerzos y compromisos que se firmen, se desarrollen, pero casi estos sufren una carencia para garantizar una educación de calidad. Y lo que hemos escuchado, por ejemplo, desarticulados, no vinculados, como ha dicho un representante de la Dirección Regional de Educación, es decir, que estamos andando casi, no entiendo, como dice el especialista regional, casi a la deriva. ¿Y los docentes qué perciben? ¿Qué compromiso tienen? Sí, muchísimas gracias, Jaime, por la pregunta. Sí, mira, lo que a nivel del Ministerio de Educación, lo que se está haciendo es implementando políticas educativas, y a veces muy de espaldas a la realidad, a un contexto social, a un contexto como Chota, a un contexto como un distrito, peor en una comunidad. Entonces la situación va a variar en el rendimiento de los estudiantes. Entonces la labor del docente se convierte en hacer lo mejor lo que puede, en poder hacer lo mejor que puede el docente, y eso significa recoger ese contexto, esa realidad, para sacar al alumno adelante. Entonces tenemos una evaluación en registros de los docentes que difiere en cierta medida con los resultados que hace a través del tipo instrumentalista el Ministerio de Educación, ¿no? En realidad viene de arriba, pero no, posiblemente falta todavía los instrumentos, quizás plasmarlo en un tema que es nuestra realidad. Por eso el proyecto educativo local, que es muy importante para eso. Pero aquí son dos cosas concretas, disculpe, profesor, es matemática y comprensión lectora, dos casos puntuales. Pero si analizamos los resultados y lo vemos según las estadísticas, colocándolo en una línea, el nivel 2, de ahí hacia arriba, de ahí hacia abajo, en el cuarto y sexto grado concretamente. Eso, en rendimiento, te estoy colocando una línea, que es el nivel 2, técnicamente. Vemos arriba y vemos abajo los resultados, más estamos abajo que arriba. No, es que casi siempre hemos estado abajo. Y el Perú se ubica por debajo de Chile, de Colombia. Por eso, no, en entonces, la PISA. Lógico, entonces estamos en una situación complicada, pero aquí también tiene que ver mucho con la atención que se da al sistema educativo y con el enfoque también que se da al sistema educativo. Lamentablemente han cambiado estos enfoques que utiliza el Ministerio de Educación y ha conllevado a que el docente esté en un espacio de trabajo no tan feliz en su desempeño, ¿no? Porque ya no podemos, el docente ya no podemos llamar la atención al estudiante.
porque así lo dicen las rúbricas, las famosas rúbricas sobre el seguimiento que se le hace al docente en el aula. Es cuando hablamos de una formación integral, pero aquí estamos hablando de temas puntuales, desarrollo de capacidades en comprensión lectora y matemática. Pero tiene que ver con la enseñanza. Sí. Y tiene que ver con el aprendizaje de la matemática y la comprensión lectora. ¿Cómo puedes tú a un alumno que, por ejemplo, en matemáticas, ¿no?, que apenas puede leer en primer año? Yo soy docente secundaria. En primer año tenemos alumnos que llegan y que todavía escriben de manera diagonal. O que su caligrafía aún no... pero nos lleva precisamente al trabajo pedagógico. Entonces nos lleva... Desde inicial, primaria, bueno, en su caso secundaria. Claro, entonces, y luego será en la universidad, porque la universidad también se queja, oye, pero me traes... vienen aquí egresados de secundaria que hay que nivelarlos... Dios mío. Entonces tú tienes que adecuarte a las circunstancias de ese estudiante para poder sacarlo adelante. Sí, pero veamos el fondo, ¿dónde estamos fallando? Entonces, claro, el fondo está en que lamentablemente estas políticas educativas no son sino modelos que se han traído. El tema de competencias nació en Estados Unidos, ¿no? Y que ahora son modelos que se está implementando a veces desde arriba, desde los expertos. Nosotros a nivel sindical lo llamamos los zombies del Ministerio de Educación. Ese es otro punto que hay que conversarlo, porque desde ustedes nos ha llamado también la atención. De alguna manera se interpreta, claro, que ustedes defienden su forma pedagógica tradicional de enseñanza, pero también está desde el otro lado como que no quisieran adaptarse a los nuevos cambios. Profesor Edwin Edken, decíamos lo que quedó pendiente. Sí, mira, en realidad el tema de evaluar la calidad, porque todo se enfoca a esta palabra calidad, ha generado una serie de instrumentos que, estandarizados entre comillas, hoy se aplican en todos los lugares del Perú, ¿no?, para decir en qué situación estamos. Y eso trae a comparación con los demás países, ¿no? Pero el fondo del análisis, Vicente, está en que qué hacemos nosotros o cómo desarrollamos nosotros una política educativa de acorde a nuestra realidad, a nuestro contexto. Entonces, por eso es muy importante, fíjate, y ahí va mi llamado, ¿no?, de que es importante que se consolide este proyecto educativo local, porque si no, no tendríamos nosotros una mirada, una visión de qué es lo que quiere Chota. Yo saludo a este tema, ¿no? Pero, en fin, ¿no? El tema de calidad obedece a un tipo de política y a una educación de tipo tecnocrática, si quisiéramos decirlo, ¿no? Y una cosita, perdón, mi estimado Edwin, profesor Alarcón, para que nos puedan, porque fíjese, decía, inclusive, te evalúan este año y te dan los resultados el próximo año, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos maestros, magísteres, licenciados, doctores, tenemos el pago, o sea, su remuneración, que es muy diferente a los años anteriores que se tenía, ¿no? Es decir, muchos se quejaban de eso, pero ahorita, vamos a decir, relativamente es otra condición. Y entonces, y encontramos la misma realidad. Y el profesor Manuel, ¿por qué digo el profesor Manuel? Porque es como especialista, creo que nos vamos a jubilar y hablando de lo mismo, ¿no, profesor? Sí. De tantos años, ¿no? Y hemos hablado aquí, igual, ¿no?, los mismos problemas, las mismas dificultades, los programas que pone la currícula educativa nacional, tampoco. ¿Cuántos planes se han ensayado en secundaria? Mucho, bachillerato, plan Huascara, tantas cosas, y la educación sigue siendo la misma. Entonces, lo que decía Vicente, que, entonces, ¿dónde estamos fallando? ¿Dónde está el problema? A ver, muy buena la reflexión que hace Jaime. Con Jaime nos conocemos hace mucho tiempo, en algunas tertulias, cuando eran estudiantes, algunos que ya son profesores en el San Juan, ¿no? Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, con el ya difunto López Coronado y Guairaj, ¿no? Por los años 80, cuando nos reuníamos y analizábamos estas cosas. ¿Qué está pasando? Es que el mundo está avanzando vertiginosamente y nosotros estamos a paso más lento. Entonces, nosotros estamos a paso lento. En las escuelas todavía estamos, dicen de manera, disculpen la comparación, en el estilo fábrica, ¿no? Sacando en paquete la cosa. Pero ya no es estilo fábrica ahora, ¿no? Cada quien estudia a su manera, de otras formas.
Y eso quizá no lo queramos entender. Entonces el mundo ha variado mucho. Para estudiar tienes tableta, tienes el mismo celular, ¿no? Antes no lo teníamos, entonces, pero no lo queremos entender nosotros los educadores. Ahí, podría decir, matemáticas, por ejemplo, no cambia, porque 2 más 2 sigue siendo 4. claro, pero la forma de llegar al resultado De cómo llegas, cómo entiendes ese 2 más 2 y cómo lo aplicas. Claro, y también en qué contexto te están diciendo 2 más 2. Si es, por ejemplo, en un porcentaje de una tienda, tienes que saber discernir, ¿no? ¿A qué se refiere 2 más 2? Que no siempre da 4. He ahí la importancia de no solo acumular el conocimiento, sino que sea significativo y que podamos utilizarlo precisamente para situaciones reales. Entonces este escenario, Vicente, de que manifiesta el profesor Manuel, de que no estamos acorde con este avance tecnológico, de toda esta innovación, ahora la inteligencia artificial, fíjate, nos trae a colación de cómo está nuestro sistema educativo, con escuelas poco implementadas, con presupuesto que no abarca para atender ni siquiera en infraestructura. Muchas veces se da hasta en el Colegio San Juan, con problemas que no tenemos ni siquiera la tinta del plumón acrílico para poder hacer clase, donde cada profesor tiene que colocar, donde no hay el acercamiento de la tecnología hacia el docente con laptops. Entonces, todo es una responsabilidad que viene del Estado. Y ya esto sumado a la política donde hoy quieren de que el docente pues haga una clase, lo quiero comparar como un partido de fútbol, donde la pelota no salga del campo. Imagínate, no podemos hacer una clase o no podemos jugar un partido donde la pelota salga del campo o tengas lateral, ¿no? Es decir, donde el alumno tiene que estar quietecito o dinámico, pero donde las interrupciones hoy se vuelven en una clase calificadas, ¿no? Donde a mí me gustaría, yo he visto a muchos practicantes pasar por el Colegio San Juan y se les ha dejado solos y se les ha hecho tipo, se les ha visto por la ventana, por ahí, y se le ha visto de que el alumno sí o sí interrumpe en la clase 1, 2, 4 veces, y eso para los instrumentos de evaluación que ellos están implementando, ese es maligno. Es un profesor que te califican del nivel 2 hacia abajo, o sea que tienes problemas. Y aquí hay dos cosas. Entonces, el docente está en un escenario no bueno, en un escenario donde se siente pues donde se ha vulnerado pues ese derecho de decir, aquí tengo que hacer esto, y si tengo que llamar la atención al alumno, por favor, joven, tenga la bondad de prestar atención, o por favor, joven, deje de jugar y présteme atención. Eso está mal. Claro. En este modelo de evaluación. Es por eso que nosotros desde un momento nos hemos dicho, no, este tipo de evaluación no es la correcta. Entonces, fíjate, todo eso acompañado a una situación de que no estamos al acorde con el adelanto, vienen estas políticas educativas que quieren ponerse pues en un partido de fútbol, como te digo, que la pelota no salga de la cancha. Aquí hay un tema muy contradictorio, ¿no, doctor Manuel? Mire, lo que decía, por ejemplo, para una evaluación, ¿cuánto gastas? 160, 180 millones, no sé, para una evaluación. Y para una implementación no hay dinero, por si acaso. Otro, y yo siento que también hay una exclusión dentro de las instituciones educativas, en el sentido que hay muchos profesores y directores que van separando alumnos porque supuestamente tienen mayor cualidad, mayor visión en el tema de matemáticas, de comunicación, de arte, en fin, del área que sea. Y el resto, mira, entonces cómo se sienten, nosotros no estamos aquí, en vez de integrarles, mire, como ejemplo, aquí tenemos 3, 4, 5 compañeros que están dominando, ¿por qué no podemos insertarnos en eso? Y lo que decía el profesor Manu, o sea, estamos fabricando ¿qué tipo de personas? Sí, es muy difícil a veces, ahorita tal vez, no sé, si no vamos a un diálogo constructivo, pues vamos a estar en una disparidad siempre. Usted decía, ¿no? Si gastamos mucho dinero como país para saber los resultados que ya sabemos, según Trachtenberg, tiene una columna que León Trachtenberg critica mucho, ¿no? Entonces dice, ¿para qué gastamos tanto dinero para saber lo que ya ya era evidente? O sea, sabemos que, por ejemplo, el nivel satisfactorio es bajo, no avanzamos. Sabemos que el nivel inicio cada día no lo podemos reducir.
Y este año no ha sido diferente que años anteriores. Pero, ¿qué está sucediendo ahí? ¿No? Que ojalá nos podamos sentar, así como aquí estamos discutiendo, el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y entidades que tengan que ver con el sector, para que podamos articular un proyecto. Ahora, eso se llama proyecto educativo local. Pero en ese lado también tenemos una historia media complicada. Elaborando documentos nos llevamos muchos años, e implementándolo ya no hay ni un solo año. Es lo que nos sucedió con el PEL. Nos hemos demorado, ¿cuánto? 4 o 5 años para elaborarlo. Y se publica el 2020, y el director que lo publicó salió. Y ninguno del 2020 hasta acá lo ha podido implementar. Y aquí, en un programa aquí, yo le quise apostar a un profesor. No lo van a implementar y no lo van a poner en marcha. Y ahí estamos. ¿Y qué está pasando ahí? Mire, ahí está pasando un asunto también que conversaba en algunos días anteriores con algunos políticos y me decían que el político selecciona dónde va a tener más aplausos. Que lo vamos a tratar, disculpe, profesor. Ahí en educación quizás no le... Y en educación el resultado, como es un fenómeno social, es muy difícil tener resultados concretos. Vamos a hablar del proyecto local más adelante, pero en este espacio es necesario conocer algunas situaciones antes de ir a la publicidad. Ojo, en cuarto grado, según resultados 2024 de la ENLA, solo el 32,8% alcanzó el nivel satisfactorio en lectura y el 29,5% en matemática. Eso es cuarto grado. Sexto grado, el 24,9% en lectura, nivel satisfactorio, y el 13,7% en matemática. En un cálculo promedio significa nacional. Es nacional. Significa que el 70% de los niños no comprende bien lo que lee ni resuelve problemas matemáticos básicos, o sea, ni siquiera intermedios o avanzados. Y ojo, lo que decían de la ENLA, ¿para qué? Según el ministerio, dice textualmente, los resultados de la ENLA son utilizados para identificar fortalezas y áreas de mejora en los aprendizajes de los estudiantes, orientar las políticas y programas educativos, promover la mejora de la calidad educativa en las escuelas y brindar información a los padres de familia y la comunidad educativa sobre el progreso de los estudiantes. Está claro para qué se hace esta ENLA. Vicente, ahí quizá para cuadrar un poco lo que está haciendo. Resultados nacionales. Sí, pero habría que ver que un resultado depende de varios factores. Y en el ministerio a estos factores le han dicho factores asociados. ¿Cuántos factores asociados hay? 4. Características de la institución, si es contexto rural, urbano, público, privado. Creencias y prácticas del docente, que está en cuestionamiento ahorita. Creencia y práctica del docente. Antecedentes del estudiante, de dónde viene el estudiante, cómo es el tipo de familia, motivación, creencias y emociones del estudiante. Entonces, si estos 4 factores son desfavorables, probablemente el resultado sea también desfavorable. Profesor Manuel, profesor Edwin, desde el 2007 es aplicada esta evaluación en el país. ¿Alguna vez hemos alcanzado el puntaje o nivel aprobatorio siquiera en una en la otra o en la otra área? ¿Y cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo ha sido asumida, aceptada esta evaluación, profesor Manuel? Mire, tenemos 3 tipos de resultados. Un resultado a nivel nacional, un resultado a nivel regional, un resultado a nivel provincial. En provincial también se desagrega resultado a nivel distrital y resultado a nivel de institución educativa. Cuando es censal la evaluación, se da ese tipo de correlación. Pero cuando es muestral, solamente llega a lo regional, la representatividad regional. No hay representatividad local o provincial para poder dar los resultados. Bueno, en segundo grado siempre era censal. Antes, para un poco ilustrar a la población, se llamaba evaluación censal de estudiantes. Pero ahora ese término cambió por ENLA, Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya hay evaluación censal y evaluación muestral.
En el segundo grado, nuestro mejor performance como región fue tal vez en el 2015, que alcanzamos 37.1 de nivel satisfactorio en lectura. Pero 37, ni siquiera pasamos no el pasamos 50, el 50, el aprobatorio, difícil, estamos difícil. en desaprobatorio. Sí, 37.1. El pico más alto. Punto más alto. Hasta el 2022, que fue censal, que bajamos al 27.4. ¿No? Y en matemática, en la región Cajamarca, nuestro mejor resultado ha sido el 2016, 31.9. Pero el 2022 descendimos bárbaramente, hasta el 9.3. 9.3 de nivel satisfactorio, en segundo grado de primaria. En Chota, nosotros comenzamos a ser evaluados el 2013. Nuestro mejor resultado fue el 2015, 42.1 en lectura. El 2016 sacamos 36.6, de ahí ya no ha habido censal en Chota. En matemática, en segundo grado, en Chota, nuestro mejor resultado ha sido el 2016, 40.3. Podríamos decir que los chotanos somos mejor mejor nos va en matemática que en lectura. Ahora sí, cuarto grado ahorita está en el ojo de la tormenta, porque ya segundo grado dejó de ser censal y el ministerio no lo quiere tocar por algún asunto quizá político, y ha ido a cuarto grado. La ENLA va a evaluar ciclo, no evalúa el grado, el ciclo. Cuarto grado es el término del cuarto ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Que en el cuarto grado nuestro mejor resultado ha sido, ahorita es en el 2018, que alcanzamos el 29.8, nuestro mejor resultado, ¿no? Lectura. Y el 2024 hemos alcanzado el 22.7, ¿no? El peor ha sido el 2022. Pero que bajamos al 16.5. Ahora estamos en 22.7. De repente un consuelo, que estamos avanzando en lectura. En matemática. En matemática nuestro mejor resultado fue en el 2019, 28.7. De nivel satisfactorio no me estoy indicando. Sí, sí. Y ahora estamos con el 18, el 20%, el 2024. Conclusión, no hemos logrado llegar ni al 50%. No, es muy difícil. Imagine usted que hemos empezado muy bajo. El 2007 ha sido muy bajo nuestro resultado, pero en algunos casos hemos ido avanzando. No, pero en conclusión también hay que tomar en cuenta de que después de la pandemia se mostraron las cifras muy preocupantes, pero muy reducidas. Totalmente, porque ahí se mostró la precariedad, la deficiencia, o sea, en todos sus contextos. Pero igual el histórico, o sea, no, y lo 40%, ni llegar a 40%. Y lo que dice el profesor Manuel, es decir, la educación en nuestro país nunca estuvo bien. Desde años tras años, nunca ha estado bien. Y ahí tenemos tres tipos de cosas también que sería bueno ilustrar a la gente, ¿no? Uno es el currículo nacional, lo que el Estado quiere, que el perfil que deseamos tener en los estudiantes. Otro es cómo lo entiende el profesor, mejor dicho, el currículo implementado. Y otra cosa es cómo lo aprende el estudiante, el currículo aprendido. Entonces, el profesor puede tener muy buena idea, pero cómo lo entiende el estudiante, la familia. Sí. Profesor Edwin. No, sí, los resultados es preocupante y eso no se contradice con lo que ha sido las evaluaciones en el 2022, ¿no? Que están por debajo del 30%, incluso apenas hemos llegado quizás al 20%, ¿no? Entonces, pero esto es producto también de un momento que hemos vivido a nivel mundial, ¿no? Con el tema de la pandemia, donde la pandemia pudo descubrir de que nuestro sistema educativo justamente adolecía de todo este equipamiento. Los profesores entraron en una etapa donde tuvieron que hacer sus clases virtuales a través de
la conectividad, y muchos estudiantes no tenían esa conectividad, no tenían los aparatos electrónicos que ayuden a esa formación. Entonces, hoy todavía se siente ese grupo de estudiantes que están en nuestras instituciones educativas y que el docente tiene que hacer maravillas para ponerles acorde, ¿no? Al menos con lo elemental. Entonces, fíjese, si nosotros vemos este tipo de evaluaciones y comparaciones, no hacen sino un poco deslegitimar en cierta medida la labor o la función que hace el docente, el esfuerzo que pone para... Pero no solo el docente. No, pero también hay que entender, fíjate... Porque la educación es... Sí, pero hay que entender, fíjate, hoy, de que la responsabilidad ya no es... se veía de manera estricta años atrás en el docente, pero hoy la responsabilidad parte también del padre de familia, no del hogar. El entorno y otros factores como... Aquí cabe el comentario decir, no, hay padres de familia que se dedican al estudiante a revisar su cuaderno al menos, y al menos a ayudarles en el trabajo pedagógico que se le da en la escuela o en el colegio, ¿no? Hoy el estudiante, el padre de familia, se da cuenta mucho más en la ciudad de que la educación, lamentablemente, en nuestro país es inversión, y para ello hay que decirle al estudiante, ¿sabes qué? Mira, mejor te vas a la academia para que alguien te refuerce, porque yo ya no puedo hacerlo. Entonces hay un tema muy importante. Y eso nos lleva a otros debates. Sí, estaba, Vicente, si me permite, sí. Jaime, que estuvimos en la semana pasada por la zona de Querocoto para ampliación del servicio de CETPRO, y justamente en las reuniones con los padres de familia indicábamos quizá una comparación en el tiempo de antes. Perú nunca estuvo muy bien en infraestructura, en equipamiento, en eso, en educación, ¿no? Pero antes han sido las situaciones más complicadas todavía. En Chota no había ni energía eléctrica, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ahora tenemos muchas ventajas, pero quizá la exigencia sea mayor, y de tal manera que no podemos alcanzar los puestos que quisiéramos alcanzar. Y encima la tecnología nos atropelló. Y ahora la tecnología... Hoy simplemente, ¿qué dicen los maestros? Hay que quitar el celular, porque es la única alternativa, o las instituciones educativas en todo caso, ¿no? A eso quería ir, ¿no? En el sentido de que cuando estuvimos en pandemia, pues con la enfermedad, todos dijimos, vamos a salir mejor. De todas maneras salimos mejor, ¿no? Con esa experiencia vamos a volcarnos a ser mejores cada día. Resulta que nos hemos olvidado de nuevo de esas reflexiones. Santa Mónica Radio y Televisión Digital. Estamos conversando sobre la evaluación nacional de logros de aprendizaje, la ENLA, y también el proyecto educativo local, que más adelante vamos a tratarlo de manera más específica. Profesor Manuel, dentro de los resultados de la ENLA 2024, ¿cómo estamos a nivel de distritos? Sí, y tal vez antes decías una pregunta antes del corte, fue de que no tenemos nota aprobatoria, ¿no? Pero sí, quizá mirando a los resultados nacionales, por ejemplo, Moquegua saca en lectura 50.6. Rozando, sí. Pasando el 10, ¿no? Y Tacna 50.1. Pero pasando el 10, sí, repito, sí. De 0 a 20 pero pasa el 10. Probablemente en la escala vigesimal no llegue al 11. No llega al 11, ¿no? Sí. Y con respecto a tu pregunta... Con crítica, ¿eh? Con respecto a Cajamarca, ¿en cuánto están? 18, creo, ¿no? 19. Entonces me decías que ya en cuarto grado, que es el análisis que tenemos más detallado, ¿cómo nos va en 2024, no? Sí, quizá podemos decir que es sorpresa, porque Choropampa ha sacado el 33.3% en lectura. En la provincia. Claro, de los 19 distritos. En los comparativos distritales. Choropampa encabeza, está en el primer lugar de la provincia en resultados. Sigue Paccha. Ahí nomás, vecino. Ahí nomás 26.8. Entonces, ¿qué está sucediendo si en Choropampa, pues dijéramos así, con la implementación que estamos indicando, ¿no? Entonces, habría que hacer un análisis más detallado, ¿qué está sucediendo? Y en matemática, para redondear la respuesta, en matemática es Chadín, que está cerquita también de Choropampa, con 37.5%.
37.5. Entonces, si Chadín también está Para No, el pues, este, con tenemos una ruta, con una... Pacha, Chadín, Choropampa, o sea, los tres distritos que están Pacha está ahí cerquita, a los extremos. ¿no? Y Entonces, son alejados, ¿ah? Claro. De la capital provincial. Y en el contraste con los distritos cercanos acá, por ejemplo, Lajas. Lajas está cerquita de Chota, Claro. de la capital, con un pista. 9,6% en lectura. Chota. Chota en lectura está en cuarto puesto. Chota tiene 24.1 en lectura. Matemática. Y en matemática también está en tercer puesto con 27%. No, pero lo que nos sorprende es estos resultados de abajo también, que es Lajas y la zona de Conchán, Chirip y Anguía. ¿Qué está sucediendo para sacar Más complicado. bajos resultados? Y no solamente el 2024, han ido descendiendo paulatinamente. Y ahí será una reflexión de los maestros, ¿no? Es lo que hay ¿Qué maestros... estará sucediendo? O sea, no. ¿Cuál Lo que es decía- ese oye, bueno, factor? superficialmente lo que decía el profesor Manuel, bueno, vías de acceso, Internet, temas, infraestructura, internet, implementación. sí. Pues, entonces está mejor Choropampa, está mejor Pacha, está mejor Chadín. No, pero es que son distritos que tienen más limitaciones, los que están Ah, sí, encabezando. en general, por eso. Y Así es. Chota, que tiene más condiciones Lajas. tecnológicas de acceso, de implementación, está cuarto lugar, el distrito capital, Conchán con Bicapa está cerquita. con Chanta cerca. Lajas, último Entonces, lugar, que está a ¿qué está pocos- sucediendo? está en la ruta de Chota a Chiclayo. Entonces, Vicente, Profesor Edwin. fíjate que una evaluación de este tipo necesita ir reforzado con otros instrumentos que la propia unidad de gestión educativa local o el propio gobierno regional tiene que ir implementando. Pero qué bueno que esté sucediendo eso, porque pueden haber varias variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, el proceso de enseñanza en el aula se hace con 40 alumnos. En una comunidad como Choropampa se hace con 15, 10. Entonces, ¿quién tiene más ventaja para un trabajo técnico-pedagógico? Pero esa es una variable de Claro, estudio. es- No, Esa es o una sea, variable de estudio, mi pero estimado lo Edwin, otro- tomando en cuenta, o sea, como docentes, necesita una reflexión, ¿no? A Sí, nivel sí, de yo- los- esa es la Por idea. cualquier modalidad Por que supuesto. sea, Es la cualquier idea. modalidad, pero el resultado está sobre el Así resto. es. O sea, ya, sin quitarles, pues no. Y desde luego, una reflexión para poder también nosotros determinar qué es lo que está pasando en lo propio, ¿no? Por ejemplo, en Chota, ¿no? Sin querer sacar a que Chota esté adelante, porque es natural. Un examen es así, recién hemos tomado un examen de un concurso y los resultados nos han sorprendido, porque alumnos que en matemática no han sido los ilustrados, en el Colegio San Juan, de más de 1.600 alumnos, han salido adelante, ¿no? Entonces también nos lleva a nosotros a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí. Entonces O sea, estamos... la práctica del docente. Una de las estrategias que nosotros estamos implementando es volver nuevamente a implementar una segunda etapa de evaluación, hasta una tercera etapa de evaluación, para poder tener la certeza de estos resultados. Entonces, yo no estoy dudando, ¿no? Mis felicitaciones más bien, pero sí, se tiene que ir de alguna manera determinando, midiendo, pero ya con instrumentos que obedezcan a un trabajo que se tiene que hacer de manera local. Ahí va. No A ver, que de manera- una cuestión previa, nomás, mi estimado Bedín. ¿Qué podría implementarse ahí? Uno, lo que podría implementarse primero es ver qué variables se están determinando esto y luego quizás hacer un control más estricto de lo que está implementando y qué contenidos también se están llevando a cabo en este proceso de evaluación, ¿no? ¿Y las variables son adecuadas, don Manuel? Son 4 variables que hay, ¿no? Que se miden. Características de la institución educativa. Es rural, por ejemplo, ¿no? Urbano tiene más opciones, ¿no? Por lógica. Por ejemplo, ahí hay bastante diferencia. Característica, ¿no? Característica de institución, el contexto también, pues, ¿no? Bueno, lo siguiente es las creencias y prácticas del docente. ¿A qué nos referimos, creencias y Creencia prácticas? quiere decir, por ejemplo, yo pienso que en matemática el hacer el algoritmo, suma, por ejemplo, es mejor que hacer un trabajo, no sé, de diversos procedimientos, ¿no? O sea, heurístico, por ejemplo. Si yo digo, a ver, verticalmente vas a sumar, sí o sí, 24 más 13 te da tal resultado, verticalmente. Pero la heurística te dice puede ser horizontal, puede ser de otra manera, puede ser con material. O sea,
ese contexto, ese es el detalle. ese contexto se tiene, o sea, que evaluar, es decir, para que sea significativo, no, ¿verdad? Yo creo Entonces, que enseñar es de esta manera y me voy con mi forma de enseñar. ay, Y no busco otras formas de enseñar. ya no, porque hasta adecuarme Ya me cuesta. pues. va a costar. Vamos a la pausa, Vicente, para que siga usted, maestro. No, brevísimo. Breve, ya. Sí, entonces eso significa la forma y el manejo que tiene el docente para con la materia, con lo científico, de qué manera llega al estudiante. Entonces, buena variable para poder analizar qué está pasando a nivel de docentes con la didáctica o con el manejo del conocimiento. Ustedes todavía no han evaluado. La pedagogía. Como gremio no han evaluado Entonces, todavía nosotros, esto. No, nosotros optamos porque las evaluaciones sean más contextualizadas. No, Hoy las ese evaluaciones no certificado. pasan en el gremio. No, nosotros no estamos en eso. Es más, por eso hace un momento dije, ¿no? Venimos a saludar de que este proyecto educativo local se implemente, comience, ¿no? Bien, digital. Cerramos en esta parte lo que es el tema de evaluación y creo que debemos enfatizar y tomar conciencia, como ustedes ya lo han dicho. ¿Qué hacemos a raíz de estos resultados desde lo que nos toca a cada quien? Desde el estudiante, la familia, el padre, la madre de familia, el entorno, la institución educativa, la comunidad, la UGEL, gobierno local, gobierno regional y así hasta llegar pues al Estado, al gobierno nacional, legislativo, es decir, a quienes tenemos competencia en el tema educativo para mejorarlo. Creo que allí está el detalle y qué importante que el profesor Edwin, como ha indicado, ¿no? Es necesario ahí analizar qué está pasando y qué hacemos. Creo que lo más importante es qué hacemos desde el lado del Estado, a través de sus instituciones del sector. ¿Qué hacer, maestro Manuel? ¿Qué necesitamos ya? Pero no improvisar, sino algo que sea sostenido para poder mejorar la educación, porque la educación es clave en el desarrollo humano, en el desarrollo de los pueblos. Sí, bueno, estuvimos reunidos en las semanas anteriores con los compañeros de trabajo, viendo cuáles serían las causas de estos resultados, cuáles son los factores que hacen que se den estos resultados. ¿Qué está sucediendo en esos distritos, por ejemplo, alejados, que tienen buenos resultados? ¿Y qué está sucediendo en estos distritos cercanos, que tienen muy bajos resultados? Ahí hemos decidido ver desde dos tipos de mirada. Uno es con intercambio de experiencias, buscarles esas experiencias buenas de los docentes y ver las otras experiencias, que por qué están resultando tan bajo. Y el otro asunto que también, la otra mirada que queremos hacer es desde el lado de generar estrategias eficaces, estrategias que nos den mejores resultados. ¿Cuáles serían? Entonces, juntarnos con los docentes y decir qué estrategias podrían darse. Porque mire, tenemos un oficio, el 232, que salió el 8 de mayo de la región Cajamarca, de la DRE Cajamarca, que nos están invitando el día 12 para que identifiquemos esas brechas críticas y planteemos estrategias sostenibles desde el territorio. Entonces ahí hay una tarea, pero el documento viene muy rápido, ¿no? Que debería venir antes para poder reunirnos con los compañeros de las instituciones educativas y ver qué está sucediendo en una manera reflexiva. Y tenemos también la resolución ministerial 144, que salió ya el 27 de marzo, que indica que este año 2025 se va a evaluar de manera muestral, ¿sí?, al cuarto grado de primaria, ya no entra el sexto de primaria, pero sí va en secundaria en segundo grado al término del sexto ciclo y en quinto grado de secundaria al término del séptimo ciclo, ¿no? Entonces, ¿en qué áreas se va a evaluar de manera muestral? Nos indica el 11, 12 y 13 de noviembre. Se va a evaluar en comunicación, una prueba de lectura, en matemática, prueba de matemática, ahí sí entran las 4 competencias. Ciencia y tecnología, una prueba de ciencia y tecnología que tampoco nos ha ido muy bien cuando se han evaluado, y habilidades socioemocionales. Y en quinto está ciencia y tecnología, además de las otras áreas. Pero profesor, genial lo que usted dice para que vean qué está pasando,
Pero el problema está en que a raíz de estos resultados nos hemos quedado nada más ahí, en buscar las causas y tener una idea de los problemas, pero nos falta lo otro, la implementación de soluciones más sostenidas a corto, mediano y largo plazo. Está bien. Ahí está, porque de lo contrario, todo esto queda en reuniones, documentos, compromisos en papel. O sea, necesitamos dar ese paso del diagnóstico a las acciones más trascendentes, efectivas, sostenibles, a corto, mediano y largo plazo para revertir la situación. Vicente, ya venimos trabajando ahí desde antes sobre esto, pero poder anunciar también a la colectividad que como UGEL no tenemos presupuesto para proyectos. Es que no tenemos, nosotros entidad formuladora de proyectos. Pero ustedes dependen del gobierno local y el gobierno, regional y el gobierno local también tiene competencia en esas cosas. Lo que sí quisiéramos decir aquí es que como UGEL, por ejemplo, tenemos que desde más de un año trabajando con el Fondo Social y Minera La Granja, un proyecto que ya empezó a funcionar. Pero es localizado, pero sí, ¿es que es Querocoto y qué distrito? ¿Querocoto? Sí, aunque le fastidie a usted, pero por lo menos es un avance. Sí, pero es un distrito, somos 19. Ya está allí, ¿no? También estuvimos con el gobierno regional la semana pasada, ¿no?, analizando esto y pedíamos que esté por lo menos la entidad formuladora de proyectos para que probablemente nos dé, es lo que dice usted, una mirada a corto plazo y a mediano plazo para poder intervenir. Y no solo para un distrito. Sí, ahora también, los como 19. nos están convocando a Cajamarca, también esa va a ser la petición, porque nosotros lo que hacemos como académicos es analizar las causas y proponer alternativas, pero como no contamos con los recursos económicos queden propuestas y el decisor, es que nosotros no tomamos la decisión. Sí, yo lo entiendo, pero ahí está, nuestro cargo es hacer esos estudios. O sea, la parte técnica es la UGEL. Sí. La parte técnica es la UGEL, porque lamentablemente lo que dice el profesor Manuel, no tienen las áreas respectivas de presupuesto, de planeamiento. Entonces, pero aquí hay una cosa, pero ¿quién debe liderar para concertar multisectorialmente y proponernos los proyectos que usted decía, a corto, mediano y largo plazo? Que no quede solo ahí. Ese liderazgo, ¿quién debe tomarlo en cuenta para no desligarlo? Mire, de gobernanza está gerencia, pues, ¿no? Gerencia subregional. Bien. De gobernanza. ¿Les ha llamado a alguna reunión? No. Nunca. O algún gerente, vamos a decir. Pero ustedes no han hecho llegar a algún planteamiento. Sí, hicimos llegar la vez pasada con nuestro director. Ha ido. Hay una reunión que se llama, que tiene un nombre acá por la seguridad, que se reúnen todos los directivos. Coprosec. El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, que componen todos los sectores. Ya, de todo nivel. Pero profesor Manuel, o profesor Edwin, es decir, bueno, la desintegración lamentablemente está en esas condiciones, pues, ¿no? Aislados, excluidos, y no podemos avanzar. Qué bueno fuera que Chota se convierta en el ente piloto de que trabaja municipio, gobierno local, gobierno subregional, sectores, Ministerio de Educación, Magisterio, a través de año tras año no sigamos en lo mismo. Mire, vamos trazando, y bueno, creo que se trazó en eso del plan educativo, proyecto educativo local, ¿no? Solamente para darte lo que... Adelante, mi estimado. Solamente para redondear la idea que está dando el profesor Manuel y para hacer un resumen en todo caso de todo esto, ¿no? Fíjate cómo está el sistema educativo, cómo lo enfocamos o cómo lo tratamos el sistema educativo a nivel nacional, local, regional y posiblemente a nivel de UGEL, donde quien debería liderar estos proyectos de cambio, qué bueno que se reúnan y vean todas esas propuestas que se va a exponer este 12, como lo indica el profesor Manuel, pero lamentablemente son propuestas que van y se carpetan, ¿no? Entonces, la misma UGEL está en una situación de que el tema técnico-pedagógico no lidera, pues. Más importa otros temas que lo técnico-pedagógico. Pero, o sea, más cumplir la ley también, porque esa hay una ley para trabajar. Entonces, eso no es ajeno a lo que pasa en el gobierno local, Chota, en la municipalidad. ¿Qué hablaría de la municipalidad, no? Con temas que no pueden enfrentar ni siquiera el tema del comercio ambulatorio. Y hay regidor de Educación y Cultura.
y el tema educativo. Hay comisión, ¿no? Hay comisión de Es educación. más, ellos deben liderar con presupuesto. ¿Y qué va a pasar a nivel de gobierno regional? ¿No? Gobierno regional sí tienen para gastarse los bocaditos, pues son más de, lo que pasa de es cuántos que, millones de soles y por ahí nada, ¿no? Lo que pasa es que, y el profesor Manuel nos dará, vamos a decir, la razón en ese contexto, discúlpeme, es que inauguraron una institución educativa, bueno, ya solucionado todo el problema. Eso no es, pues es un proyecto de infraestructura, ¿no? que necesitan comodidad, que necesitan... También hay que rescatar, ¿no? Sí. O sea, lo importante está de que el trabajo, pienso a nivel de UGEL, se está haciendo. Por ejemplo, recién hemos tenido un evento juntamente con el sindicato, la UGEL, porque nosotros pensamos... ¿Qué han logrado ahí en ese...? En este evento sensibilizar lo que es las políticas educativas. ¿A quién han sensibilizado? Al magisterio chotano. O sea, hasta sensibilizado al maestro. No, es que todavía falta llegar a todo el grueso, a todo el universo. Sí, porque ¿cuánto eran? 1000 era, ¿no? 1000 asistieron, ¿no? No, han asistido poquísimos. No, lo que pasa es que ese tipo de acciones... Pero ya emprendemos. Sí, claro. Pero ya emprendemos, o sea, ya hay la iniciativa de ir incorporando el trabajo académico y la discusión académica, por Dios. Eso, o sea, no es que tú te opones por sino tiene que ver sustentado, técnica, científicamente, todo antes, eso. el mobiliario, ¿cómo era en la zona rural? Pero también salían buenos alumnos. Banquitos, adobes, pero salían buenos alumnos. Sin ánimo de un poco ser contradecir, profesor Manuel. No es que no es que no nos guste el proyecto que ustedes están impulsando en Querocoto. Lo que queremos decir es que ojalá un proyecto como esos no sea solo para Querocoto, pues sea un proyecto para los 19 distritos, algo así, una iniciativa integral, y que no sea solo por un año, sino, como le decía, mirando a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que quería aclarar. Y un ratito ahí. Yo quería indicarle también que nosotros, como unidad de gestión educativa, desde la instancia donde estamos, hemos encontrado una institución que ha acogido nuestras propuestas y está bien. Ojalá también que las demás puedan acoger nuestras propuestas. Esa propuesta debería ser acogida provincial. Ahora, con usted, profesor, lo mismo que le decía al profesor, aunque ya lo han estado diciendo. ¿Qué pueden hacer ustedes como magisterio organizado ahora en la FENATEP? Antes eran SUTEP, aunque ahora es SUTEP y FENATEP, que es otro tema ya, que preocupa también, no debería haber, ¿no? Porque... Bueno, aquí no hay SUTEP. Ya no hay, aunque hay alguna que otra base que dice que sí hay SUTEP, pero ese es otro tema. Pero desde el magisterio, ¿qué se puede hacer? ¿Qué compromisos concretos para revertir o mejorar el aprendizaje? Así, primero, de tema económico, ahorita que me hace recordar el profesor Manuel, ese financiamiento que hace vía convenio la minera La Granja para con su entorno, donde tiene su influencia, pueda generar mejores resultados en la parte educativa. Entonces, ¿por qué no pedir a nivel a través de la UGEL, a este gobierno regional y a estas empresas mineras, que toda la influencia de la región Cajamarca, no solamente Chota, para que también puedan gastar al menos el canon minero en proyectos de tipo educativo, de tal manera que no solamente sea esa población de Querocoto la que se beneficie pero una tingencia ahí, la municipalidad sí lo tiene, pues. La municipalidad, pero como entorno de influencia. Y acá lo tiene como parte de desagregado de un porcentaje de canon, pero no como entorno de influencia, que es otro compromiso que la minera puede implementar para poder fortalecer el tema educativo. Y lo otro, que se disgregue pues, ese presupuesto para decir, tanto educación. Por ejemplo, esa debe ser una propuesta, si es que de alguna manera la decimos que la minería es informal. Y hay plata pues. Eso es en el tema de inversión, pero en el tema pedagógico, por ejemplo, ¿qué compromisos ustedes? No, nosotros estamos comprometidos con el tema educativo. Estamos comprometidos ¿Qué se puede hacer ante con el estudiante? ¿Qué tienen pensado entonces? Mira, nosotros nos preocupa como docentes el trabajo del padre de familia en casa, ¿no? Y nos preocupa el manejo que se está dando a las tecnologías, de manera muy particular, el manejo del celular, ¿no? Hoy se ve alumnos, por ejemplo, que se trasnochan en el celular, ¿no? Entonces, aquí el alerta al padre de familia para que pueda controlar. Un alumno de segundo año, tercer año, no es para que esté con el celular a cada rato,
Yo lo siento cuando tengo mis clases de reforzamiento que determino yo, lo siento, ¿no? Tengo que estar a los alumnos incautándolo el celular en un momentito, chicos, un momentito aquí su celular, porque vamos a atender la clase. Imagínense, entonces tiene que haber un trabajo desde el padre de familia, la preocupación del docente lo está. Yo creo que quizás una mirada a sus estrategias pedagógicas quizás sea necesario también, considerando que lo que el Estado a través de esta política educativa ha dado es que la responsabilidad es mucho mayor en el seno del hogar. Sí, eso es innegable, pero hablando ya de ustedes. Y nosotros el compromiso es, fíjate, hasta nos han cambiado de nombre, hoy nos dicen facilitadores, nos dicen entonces, o sea, ya no tienes esa atribución. Lógicamente que la nueva concepción trae cosas buenas, pero se tiene que contextualizar en nuestra institución, en la localidad. Y no estamos en contra de ellos, estamos trabajando en función a ellos. El Colegio San Juan es un ejemplo que hace una mixtura del trabajo del currículo nacional con lo que nosotros venimos implementando y que llegamos a tener buenos resultados, como se explica a nuestros enfatizar quizás un poco más en la investigación, ¿no?, pedagógica, la innovación pedagógica, que puede ayudar para entender las nuevas tendencias, nuevas realidades, nuevas actitudes. Y otro, Vicente, déjame, permítame redondear esta idea, ¿no? Y hay una gran responsabilidad del maestro, y aquí he llamado para que innove, estudie. El maestro que no estudia todos los días es un maestro que va a tener problemas para el desempeño en su clase. Entonces, los errores científicos van a existir cuando no se prepara un docente, ¿no? Entonces, ahí la preocupación a nosotros se nos encargaba, tienen el encargo social, nos decían antes, es decir, que de nosotros dependía el avance de nuestra sociedad, porque le teníamos... Ustedes eran los líderes. Así es, y ahora ha cambiado ese encargo social, fíjense, ha cambiado, pero estamos en ello, no nos hemos alejado, trabajamos para eso. Y tocando ya la realidad y que vamos a entrar al proyecto educativo local, es bueno también echar una mirada a los cambios que se han dado, no solamente a los cambios tecnológicos, circunstancias, modalidades, sino a los cambios de horarios y de atención a la educación. ¿Cuánto ha cambiado ahora, por ejemplo, que el alumno ingrese a las 7:30, almuerce 2, 3 de la tarde? Ojo, que estamos hablando de su alimentación. Y quizás eso me hace pensar en que las instituciones más lejanas tengan un horario más adecuado para sus clases y tanto para el consumo de los alimentos. Y lo otro, también entra a tallar el sistema de que aquí no hay un compromiso compenetrado de la institución educativa. Puede hacer que cada docente aplique su responsabilidad, sea puntual, tenga las ganas, pero aisladamente, ¿no? Entonces, ¿y el equipo dónde funciona? Y hay muchas instituciones divididas, discrepan a veces por circunstancias muy ajenas al tema de la educación. ¿Y qué conlleva? Repercute ¿dónde? A la institución y a la calidad educativa. Entonces, lo que yo entiendo es que desde la UGEL, y ojalá, que voy a cerrar, disculpe, que en este proyecto educativo local que se va a poner en marcha, que se quiere retomar, que ojalá se ponga en práctica y se desarrolle todos sus parámetros que se establecen, pues apunte a esa mejora de la calidad educativa, contemplando, también tomando en cuenta al alumno. O sea, no una decisión de maestros ni de institución educativa. Yo he escuchado en varias reuniones de padres de familia, se han quejado por el horario, porque sus hijos llegan a almorzar, por decir, 2, 3 de la tarde, o que tienen que regresar, salen a las 11, 12 y tienen que regresar y corriendo. O sea, eso es un problema. Y no hay que exigirlo, porque yo sé que para la educación tampoco se necesita estar las 7 horas metidos en el aula. Hay que darle otra forma de educación. Sí, Jaime, una buena reflexión la que haces, una buena acotación, un buen análisis. Esa es una variable que hemos evaluado, la variable del tiempo dedicado a los aprendizajes y la permanencia del docente en la institución educativa y también el clima de la institución y el clima de aula. Es tan difícil ahora en estos momentos porque hay mucha gente que se irrita muy rápido, que es divergente, que se polariza muy rápido. Entonces es muy bueno que lleguemos a tener consensos. Y en el horario, hace un buen tiempo, el horario era discontinuo justamente por ingerir los alimentos de mediodía.
pero ahora ya hace unos años, no sé si será 10 años, que se optó por el horario continuo. Parece que también podría verse ese... Ahora, eso no está en ley. El horario es, decía con Vicente Nantes, que la institución educativa tiene autonomía. Ese es un acuerdo con la comunidad educativa. De tal manera que lo único que quiere la ley es que se cumplan las horas que son reglamentarias. La forma como se implementa el horario ya es otro asunto. Sí, ahí también hay otro problema en inicial. En inicial son 5 horas y la alimentación está, por ejemplo, también inmersa en ese horario. Y algunos padres de familia dicen, pero si mi hijo tiene solamente un par de horas, igual está en primaria, ¿no? Entonces probablemente sea uno de los factores que influyen en los resultados. Sí. Mira, cuán mal está nuestro sistema educativo, que hay diversas modalidades que hoy se han implementado, ¿no? La jornada escolar completa, lo que ha traído, primero se motivó muy bien a las instituciones educativas y aún se sigue motivando, diciendo que es la mejor, que van a tener comedores, que van a tener una serie de servicios, y no se ha implementado. Y ahí está y ese problema, lógico, y ahí está este programa donde ha sido un fracaso y más se ha prestado para la corrupción y la argolla en los grupos de poder que hoy están en el gobierno, ¿no? Al punto de que debe llamarse, están sugiriendo Guayquimicuna, no Guasimicuna. Bueno, y miren, esos delitos que quedan impunes por querer implementar y hacer un negocio de la educación, ¿no? Entonces, fíjate, hay un problema. ¿Qué problemas trae? Problemas que los alumnos ya tienen problemas de alimentación, de digestión. Hay alumnos ahorita con problemas estomacales. Gástricos, pues, Entonces digo, o sea, ¿dónde estamos, no? Los de arriba, los ilustrados, los zombies, lo llamamos nosotros, hacen lo que quieran con el tema educativo, ¿no? A diferencia posiblemente de algunos beneficios que puedan tener los colegios de alto rendimiento, los COAR, como lo llaman, ¿no? Que sí tienen quizás un presupuesto, pero ni siquiera es suficiente, pero al menos lo tienen. ¿No? Bien. Brevemente, profesor Manuel, ¿hacia dónde vamos con esta actualización del proyecto educativo local si ni siquiera en Chota lo hemos implementado? Sí, bueno, mire, primero, número 1, ¿no? Tenemos que ya avanzar a concertar. No podemos estar botando la pelota unos a otros. Tenemos que ser un equipo, ya sea también de la gente de técnica con la gente decisora, la política. Tiene que ser así, si no estamos mal. Los proyectos educativos son proyectos intersectoriales. Claro, son sectoriales en el sentido que van al sector educación, pero su implementación es intersectorial, porque están otros sectores, está, por ejemplo, agricultura, salud, están varios sectores. Y si no lo entendemos así, no va a funcionar. Por la presidencia siempre lo encaran al director de UGEL, por ser el sector en que influye. Pero si el director de UGEL no tiene presupuesto, no es unidad ejecutora, como estaba diciendo el profesor Edwin de los COAR son unidad ejecutora. Entonces, si son unidad ejecutora que tiene dinero, recursos para invertir, entonces lo puede implementar. Pero entonces, si yo coloco a un presidente que es director de UGEL sin presupuestos, va a ser muy difícil tocar una puerta y otra para que se pueda implementar. Hay una primera cosa que tenemos que comenzar a concertar, para que, vamos a suponer que si es el gerente subregional, quizás nos vaya mejor, por ese lado. Ahora, en el tema hemos avanzado, o sea, no podemos decir que solamente lo encarpetamos, hemos avanzado, nosotros tenemos todo un estudio del territorio, un diagnóstico de Chota, y a ese diagnóstico hemos hecho propuestas, que el 2016, que decíamos 2016-2030, pero recién se aprueba el 2020. El 2020, ¿cuánto tenemos ahí? Tenemos 6 ejes, ¿no? 6 ejes en ese proyecto, si usted me permite. Breve. Número 1, educación básica y superior articulada, porque estamos diciendo la desarticulación, 1. 2, la cultura de investigación humanística, científica, tecnológica y politécnica. Está bien. 3,
infraestructura, equipamiento y gestión estratégica y participativa. 4. Sociedad formadora de ciudadanos autónomos con identidad y liderazgo participativo. 5. Educación para la gestión del ambiente y la salud. Y finalmente el 6. Educación emprendedora, creativa, artística y de la actividad física. ¿Qué podemos actualizar ahí? Si lo que queremos es que se implemente. Imagínense. Sí, Vicente, yo quisiera partir felicitando primero al equipo que ha estado trabajando e impulsando este proyecto educativo local. Nosotros como sindicato siempre hemos cuestionado de que los proyectos deben ser construidos desde abajo, no desde arriba. Y el proyecto educativo local tiene esa perspectiva, desde abajo. No que nos manden políticas de arriba donde tú tienes una rúbrica y que tienes que ajustarte a esa rúbrica. No. O que tienes que hacer estos contenidos y listo. No. O que hoy nos están implementando una asignatura donde enseñemos temas financieros. No, que sea construido desde acá, desde este consenso. Entonces, ahí a felicitar a este grupo que tiene ya un esquema de trabajo y que ha sido, yo recuerdo que participé creo que en 2 reuniones nomás, que ha sido donde el profesor Manuel es actor de este proyecto educativo. Hay varios actores, ¿no? Pero sí, saludar porque al menos tienen un esquema de trabajo. Construir solamente el esquema de trabajo es muy difícil, sí. Que tienen los ejes que han mencionado, que tienen ya un diagnóstico identificado, pero que falta actualizarlo, sí, pues porque ya pasaron los contextos, los enfoques, desde el 16 y ya han transcurrido muchas cosas. Hoy vivimos una situación muy complicada en el sistema educativo. Entonces, esto que tiene que implementar, sí, pero también hay que decir lo siguiente, ¿no? Que el responsable de implementar es la UGEL. Por lo tanto, tiene que tiene que haber decisión desde la UGEL para implementar esto. Y qué bueno que el gobierno regional, a través de un documento normativo o un documento, priorice nuevamente esta actualización. Y ahora, el trabajo multisectorial es ¿para qué? Para que pueda implementarse y buscar este financiamiento. Si es que la UGEL es el promotor, significa que el gobierno regional es responsable para implementar también con presupuesto. A este gobierno regional hay que sacarle, a la fuerza todos estos presupuestos, y para eso está el sindicato. Nosotros estaremos muy atentos para que esto se implemente. Bien. Profesor Manuel, don Jaime. Sí, digo, es importante, o sea, también el gremio juega un rol importante en el tema de la educación, pero lo que sí, y creo que posicionamos esta idea, lo que decía el profesor Manuel, y creo que desde este lado también, si no hay concertación, no hay unidad, no hay entendimiento, poco haremos por el tema educativo y por las otras que corresponden también al desarrollo, ¿no? Y aún este tema de la educación, que es parte fundamental, integral, para tener mejores personas, mejor sociedad. ¿Cómo estamos con la sociedad? Totalmente deteriorada. Y lo que decía, por ejemplo, el profesor Manuel, y quizás políticos que nuevamente vendrán a hablar de educación, pero no saben por dónde comienzan, ¿no? O sea, tiene que haber un criterio. En el diagnóstico del proyecto educativo local, que lo he leído, hay muchos criterios importantísimos que hay que tomarlos en cuenta, y que enfoca este modelo educativo que tenemos a nivel nacional y que lo critica. Es más, es crítico frente a este modelo. Entonces, miren qué importante es conocer y esperemos se difunda, ¿no? Porque muchos colegas profesores no lo conocemos. Claro, y es que va a ser, miren, muy claro una cosa de contraste, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puede decir usted cómo se produce el pajuro, el motemote al Colegio de Guadalupe en Lima, por ejemplo? Entonces, pero si nosotros tenemos nuestro proyecto educativo local, estamos insertando nuestra realidad, estamos insertando con nuestro conocimiento y vamos a tener profesionales botánicos de la realidad. Estimado Jaime, usted me hace acordar cuando se nombra al Papa, ¿no? Que tiene nacionalidad peruana. Hoy muchos turistas han venido a Chiclayo para conocer la realidad de Chiclayo. Miren, o sea, los de afuera vienen para acá a conocer lo nuestro gracias a la imagen que tiene ahora el Papa, ¿no? El cardenal Robert. ¿Por qué? Porque ahí estuvo su seno, ¿no? Entonces, habría que... Tiene que saber. Y comunidad por comunidad, ¿no? Ahí la importancia del proyecto educativo local. Claro. Sí, yo creo indicado. Y más importante,
como lo señalaba el director regional de educación, que este proyecto educativo local también se articule al proyecto educativo regional y al nacional. Mira, Vicente, número uno era de que siempre nos criticaban que Chota no tiene planteamientos claros, proyectos, y fuimos capaces de juntarnos por más de 4 años, no solamente la universidad, no solamente la UGEL, agricultura, salud, todo el mundo estaba ahí. La escuela pedagógica. Y en los distritos fuimos distrito por distrito. Y trabajamos ahí y hicimos eso. Eso quiere decir que cuando nos juntamos podemos lograr cosas. Ahora, pero nos está faltando el otro lado también, ¿no? Ser buenos en implementar cosas, o sea, irnos y convencer al gobierno regional de que necesitamos una partida presupuestal para poder implementar el proyecto. Para complementar el proceso. Ahora, lo que dice el profesor Edwin, ¿no? Que hay que ajustar números, ¿no? Pero la realidad casi es la misma, pero los números quizás sí, por ejemplo, las cifras de la evaluación, hay que ponerlo ahí, quizá también la meta a alcanzar, también hay que colocarlo ahí, quizá los trabajos de investigación ahora con la universidad han incrementado, sí, ¿no? Entonces, pero sí, por ejemplo, la línea de investigación, ¿quién nos tiene que liderar? La universidad, pues, ¿no? Tenemos universidad, gracias a Dios, en Chota. No, entonces, la línea de infraestructura, ya sabemos. Ya sabemos quién. Entonces, yo creo que tenemos que también ser, no sé, buenos concertadores. Tenemos que ser gente que lucha también por implementar sus cosas. Que esa lucha sea del mejor servicio, claro, y que se demuestre en la práctica, ¿no es cierto? Claro. Porque mira, lo que dice, pues, nos juntamos, cada uno en su área, en su competencia, pues Chota puede ser tan distinta, claro, a otra realidad. Porque si no, podemos, usted es ingeniero también, ¿verdad? Podemos diseñar el mejor edificio, el más moderno, el último, sin el boom de la tecnología, en el proyecto, en el papel, pero si no hay lo otro para construirlo, pues va a quedar solo en el papel. Nosotros siempre hemos sido de que si no hay unidad no se puede conseguir nada, y Chota lamentablemente está fragmentado y que preocupa porque este 14, voy a salir del tema, este 14 tenemos una medida de lucha, nosotros el magisterio unido con el pueblo, y donde he conversado con el señor del Frente de Defensa y ni siquiera ha dicho, oye, a ver qué hacemos, ¿no? Para este 14, o sea, no sé, o es que obedecemos a cuestiones particulares muy propias de nuestra actividad o de nuestros intereses, o es que estamos ahí por algo, ¿no? Entonces tenemos que unirnos. Pero esas cosas hay que ir superándolas. Y este comité multisectorial, o lo que se llame, es un ejemplo que ha venido dándose en Chota, mira, y que puede producir muchas cosas, tener una visión de nuestra educación. ¿Cómo tenemos, por qué no, tener un rumbo, tener un horizonte, ¿no? Esto es lo que queremos para Chota. Y ahí entra a tallar el proyecto educativo local. Aquí está plasmado en este instrumento. Bien. Profesor Manuel Alarcón Díaz, profesor Edwin Edken Sánchez, gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias, Vicente. Yo no puedo dejar de saludar este domingo a las mamás. Ya no más. Gracias, profesor Manuel. Sí, mire, agradecer a Santa Mónica primero porque se interesa en estos temas y que llega muchísima gente a nivel regional y por las redes sociales hasta a nivel internacional. Indicarle que en Chota sí tenemos propuestas, sí analizamos los resultados, sí analizamos el estado situacional de nuestra educación. Quizá nos está faltando convencer hacia los estamentos superiores, a los decisores de política, para que podamos implementar algo más interesante. Yo creo que los maestros, hay mucho maestro, como hemos visto, muy aplicado, ¿sí? Quizá hay algunas variables que nos falta todavía mejorar, y lo tenemos que hacer. El esfuerzo ahora en estas épocas de intensas lluvias, por ejemplo, ha sido muy fuerte del magisterio, trasladarse hasta lugares muy alejados y brindar el servicio educativo que alabamos, ¿no? Alabamos a esas personas que van tan lejos y hacen este esfuerzo de sacrificio por brindar el servicio educativo y tener presencia del Estado. Y a unirme a lo que está indicando el profesor Edwin, de que realmente hay un ser sublime en esta tierra que se llama madre,
Algunos dicen que Dios no pudo estar en todos los hogares y dijo, reemplázame tu mamá. Y la mamá es un ser que inspira, trabajadora, que no se cansa casi por nada y que además sueña con que sus hijos sean cada día mejores. Y es clave en la educación. Y es clave en la educación, es la que sostiene los hogares, es que sostiene la educación, y nuestro abrazo inmenso a todas las madres del mundo, de nuestro país y particularmente de Chota y del sector educación. Muchísimas gracias, ojalá que haya más programas como estos para poder ponernos de acuerdo si quieren algo. Gracias a ustedes. Gracias a nuestro invitado. Bien, Vicente, nos vamos. Hasta el próximo sábado con Periodistas en Sábado. Muchas bendiciones. Feliz día para todas las madres en el segundo domingo de mayo. Hasta la próxima. Permiso. Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en sábado. Periodistas en sábado.